Hola, en este video vamos a tocar un tema un poco raro. ¿La luna o una montaña? ¿Qué tiene más influencia? Y vamos a verlo desde el punto de vista del nacimiento de una persona e intentar saber qué es lo que tiene más influencia, la posición de la luna o quizás una montaña que está aquí cerca. Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía como astrónomo y estoy divulgando todo lo que tenga que ver con astronomía. La motivación de este tipo de videos es que últimamente veo que mucha gente está muy preocupada por la curvatura del espacio-tiempo, por la influencia de los agujeros negros, por cosas sumamente complicadas, la rotación del núcleo de la Tierra, cosas muy extrañas, cuando en realidad no estamos entendiendo algo tan simple como el movimiento de la Luna y la influencia que tiene sobre las personas en la Tierra. Vamos a tocar estos temas simples e intentar explicarlos desde el punto de vista astronómico. Podemos ver aquí en el gráfico la masa 1 y la masa 2. La masa 1 siente la fuerza de la masa 2 y la masa 2 siente la fuerza de la masa 1. Esas fuerzas son iguales y tiene que ver con la distancia que separa esas masas. Hay una ecuación que las relaciona y que tiene que ver como la fuerza es proporcional a una constante g, que se llama la constante de gravitación, multiplicada por la masa 1, la masa 2, dividido la distancia al cuadrado de esas dos masas. Si consideramos la masa 1 como el planeta Tierra y la masa 2 como la Luna, podemos calcular cuál es la fuerza que la Tierra siente que la Luna la está trayendo y cuál es la fuerza que la Luna siente que la Tierra está trayendo. Como la masa de la Tierra es mayor, la Luna gira alrededor de la Tierra. Pero si ahora consideramos la masa de una persona en la superficie de la Tierra y vemos cuál es la influencia que tiene la masa de la Tierra sobre esa persona o la masa de la Luna sobre esa persona, podemos llegar a unas conclusiones bastante interesantes. Si tenemos al planeta Tierra y en particular a una persona que está parada sobre el planeta Tierra o que está naciendo, un bebé que está naciendo, esa persona va a sentir la influencia de la masa de la Tierra y la influencia de la masa de la Luna, que está bastante más lejos. Vamos a ver o calcular cuál es el valor de esa fuerza para la Tierra, para la Luna y lo que siente una persona que está en la superficie de la Tierra. No nos vamos a asustar con estos gráficos, pero aquí lo que hice fue calcular con esta ecuación G por M1 por M2 dividido la distancia al cuadrado, la fuerza que siente un bebé recién nacido de 4 kilos, bastante grandote, 4 kilos, cuando nace en el planeta Tierra. Si ponemos la masa de la Tierra, que está aquí, 6 por 10 a la 24, la masa de un bebé, 4 kilos, en esta ecuación, y la distancia al cuadrado, que es el radio de la Tierra, que pongo el valor aquí, en metros, colóquenlo, podemos calcular que la fuerza que siente un bebé en la superficie de la Tierra cuando nace es de en torno a 680 newton, aquí arriba, muy fuerte. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos en la Tierra y no estamos flotando por ahí. Si hacemos lo mismo, si ahora calculamos la masa del bebé, la masa de la Luna, colocamos en esta ecuación, y la distancia al cuadrado, que son 300.000 kilómetros, colocados en metros, esto nos va a dar cuál es la fuerza que ese bebé siente de la Luna. Y nos da esta curva en azul que tenemos aquí. Aquí podemos ver la gran diferencia entre los 680 newtons que siente ese bebé de la Tierra con respecto a algo así como 10 a la menos 4 newton que siente ese bebé con respecto a la Luna. Aquí viene todo este tema de la influencia de la Luna sobre el corte de pelo o sobre el periodo femenino y demás, o sobre el mar, ¿no?
Eh, Muchas veces uno escucha, voy a cortarme el pelo en luna creciente porque de esa forma me va a crecer más. Hay que tener en cuenta que la luna creciente, en realidad lo que está cambiando es la parte de la luz reflejada de la luna que nosotros vemos desde la Tierra. Pero la luna no está creciendo, sigue siendo o sigue teniendo la misma masa. Por lo tanto, es lo mismo cortarse el pelo con luna creciente o menguante. Y la influencia que tiene sobre el periodo femenino también es insignificante, no existe, porque no hay una luna, una influencia de la luna creciente o una influencia de la luna menguante. La masa de la luna no cambia, es esta. Y lo que podemos ver aquí, quizás algunos ya lo vieron, es que está variando bastante. Aquí en el eje X coloqué días, o sea, 360 días, más o menos un año, y podemos ver esa variación. ¿A qué se debe esta variación? Vamos a ver. Como vimos en nuestro gráfico, una persona que está en la superficie de la Tierra está sintiendo la influencia de la Tierra y la influencia de la Luna. La influencia de la Tierra es mucho mayor a la influencia que siente de la Luna. Pero ¿a qué se debe esa pequeña variación que vemos? La distancia de la Luna cambia a medida que nosotros giramos con la Tierra. No es lo mismo la fuerza que siente a esta distancia, que es mucho más pequeña, que a esta distancia cuando estamos del otro lado de la Tierra respecto a la Luna. Y también tenemos el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y esa distancia va a cambiar. Por lo tanto, vamos a tener una variación de esa fuerza en forma diaria y en forma mensual. Vamos a ver ese gráfico. Si calculamos la fuerza que siente un bebé de 4 kilos, M1, con la fuerza de la fuerza que ejerce la Luna sobre ese bebé, y vemos cómo cambia esa distancia a lo largo de un día, por ejemplo, aquí hice el cálculo a lo largo de 3 días, podemos ver que cambia un poquito, muy poco, siempre en torno a 10 a la menos 4, pero cuando la distancia es más pequeña, la fuerza es un poquito mayor. Cuando la distancia es más grande, estamos del otro lado de la Tierra respecto a la Luna, la fuerza es un poco menor. Esta es la variación diurna de esa fuerza que una persona cualquiera podría sentir respecto a la Luna. Pueden repetir los cálculos, aquí tengo los números que he usado, la masa del bebé, la masa de la Luna y la distancia, pero la distancia va a ir variando si estamos de un lado de la Tierra o del otro. Si en cambio hacemos el cálculo para un mes entero, 30 días, como vemos aquí, podemos ver que tenemos esa variación debido a la rotación de la Tierra y que nos alejamos y acercamos debido a la rotación de la Tierra, pero también hay una variación que es mensual. Y eso es que a medida que giramos, la Luna también está girando alrededor de la Tierra y está cambiando esa distancia que tiene respecto a nosotros. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la Luna sobre una persona en la superficie de la Tierra va a tener esa variación diurna y luego una variación mensual. ¿Qué otra influencia puede haber durante el nacimiento de una criatura? Tenemos la influencia de la Tierra, por eso nosotros estamos en la superficie de la Tierra. Ya vimos la influencia de la Luna, que está a 300.000 kilómetros de distancia. Y alguna vez yo escuché que hay una gran influencia sobre ese bebé que están naciendo de parte de la persona que lo está recibiendo, de la matrona. Entonces, si tenemos un bebé naciendo y tenemos una persona que la está recibiendo y está a unos 20 centímetros de distancia, ¿cuál será la fuerza que la masa de esa persona ejerce sobre la masa de este bebé a 20 centímetros de distancia? Hagamos el cálculo y comparémoslo con la fuerza de la Luna. Si calculamos la fuerza que ejerce una persona de 60 kilos a 20 centímetros de ese bebé que está naciendo, que tiene 4 kilos, un poco rechoncho,
vamos a calcular que es del orden de 10 a la menos 6. Por lo tanto, es bastante menor esa influencia que la influencia de la Luna. La Luna le gana a la matrona en cuanto a influencia. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal, que eso anima bastante y da mucha fuerza. Podemos hacer el cálculo también en cuál es la influencia del Sol y de Júpiter sobre esa persona de 4 kilos. Pueden buscar cuál es la masa del Sol y la distancia promedio Tierra-Sol que hay a lo largo de todo un año. Fíjense que aquí calculé para todo un año y podemos ver que la distancia más o menos Tierra-Sol casi no cambia durante todo el año, pero podemos ver que el Sol tiene mucha más influencia sobre esa persona que está naciendo que la Luna. El Sol tiene del orden de 10 a la menos 2 newtons de influencia, de fuerza sobre esa persona. Mientras que Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, pero está muy lejos, tiene casi la misma influencia que la matrona, que está a 20 centímetros de distancia. Por lo tanto, en escala tenemos primero la Tierra, que está aquí, 680 newton, luego el Sol, el más influyente, después de la Tierra, luego la Luna, Júpiter y la matrona. ¿Existe alguna otra influencia que podríamos considerar? En Granada tenemos aquí cerca, a 30 kilómetros de distancia, montañas y, por ejemplo, el Pico Veleta, que tiene unos 3.000 metros de altura. ¿La masa de esa montaña podría influir tanto como un planeta, como la matrona o como la Luna? Vamos a calcularlo. Si queremos sacar o calcular la masa de algo y tenemos la densidad y el volumen, podemos considerar que la densidad media de las rocas de una montaña son del orden de 2.000 kilos por metro cúbico. El volumen de una montaña de unos 3.000 metros de altura es de unos 3.500 kilómetros cúbicos. Esto lo pueden calcular considerando el volumen de un cono y viendo la base y la altura de una montaña. Considerando todo eso, podemos calcular la masa de una montaña multiplicando la densidad por ese volumen. La densidad de unos 2.000 kilos por metro cúbico, el volumen 3.500 por 10 a la 9 metros cúbicos, vamos a calcularlo en metros cúbicos, y eso nos da del orden de 7 por 10 a la 15 kilogramos. La masa de mi montaña es esta, 10 a la 15 kilogramos. Por lo tanto, si lo ponemos aquí en este gráfico, una montaña de unos 3.000 metros de altura, no muy lejos del hospital donde están haciendo este pequeñín, unos 30 kilómetros, tiene mucho más influencia que la Luna sobre el nacimiento de esa persona. En orden de importancia, la Tierra, por supuesto, por eso estamos sobre el planeta Tierra, luego el Sol, luego, si tenemos una montaña cercana, 30 kilómetros, o incluso si vivimos más cerca de una montaña, esa influencia es aún mayor. Luego la Luna con esa variación diaria y mensual. Y luego el planeta más grande, Júpiter, y la matrona como último lugar. Si te ha gustado todo este video, estos cálculos sencillitos, no dudes en suscribirte al canal y enviarle esta información a tus amigos. Muchas gracias.